de la escritora peruana Tania Tiñala. En esta oportunidad nos acompaña la escritora Tania Tiñala, el maestro Alberto Quintanilla, Alberto Benza, y quien les saluda esta tarde, Ronnie Vázquez Guevara. Bien. Para señalar algunas palabras que tengo que me han surgido de la lectura del libro de Tania, me gustaría empezar señalando cómo conocí a Tania. Debe ser aproximadamente en el año 2008, si la memoria no me falla, cuando me encontraba a puertas de publicar mi revista Plesiosaurio. Recuerdo que conversamos sobre el microrrelato mientras viajábamos en un taxi desde el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar hasta un café de Miraflores, acompañado de otros amigos como Giancarlo Astañaro y Carlos Yoshimito. Afortunadamente, Tania, con mucha generosidad, aceptó enviarme algunos de sus textos para la publicación de la revista. Un año después recibiría muchas felicitaciones por esta revista y una especial en la que Raúl Brasca, de los maestros de la minificción latinoamericana, manifestaba que los textos publicados en aquel número eran muy valiosos y representaban a la perfección la calidad de nuestra minificción. Obviamente también hizo un paréntesis aplaudiendo los microrrelatos que se publicaron de Tania en este número. Bien, entrando ya más a fondo en el libro. Hace muchos años atrás, estos textos brevísimos eran considerados ejercicios literarios o meras extravagancias escriturarias de aquellos narradores que se animaban a incluir un microrrelato en un libro de cuentos. En estos tiempos, Latinoamérica vive un boom de la narrativa brevísima en el cual se suelen encontrar greguerías, aforismos, silogismos, microrrelatos y demás brevedades. En nuestra narrativa peruana, afortunadamente, desde hace 3 años, ha cobrado mayor fuerza este movimiento difusor y promotor de la non-ficción. Prueba de ello son los eventos dedicados al estudio y lecturas en torno a esta modalidad narrativa. En este marco literario hemos encontrado a diversos autores noveles y de mayor experiencia incursionar en este nuevo género literario. De esta manera, con suma experiencia y trayectoria llega la publicación de Zoom, de Tania Tiñala. Este libro está compuesto por 2 partes, una narrativa y otra de poesía brevísima. En la primera encontramos los apartados titulados Bestiarios, Vampiros e Historias. Y en la segunda parte, 8 micropoesías, dada su brevedad. De esta manera, Tania muestra que la estética de la brevedad es parte de su labor creativa y que comparte dicha estética para la poesía y la narrativa. Desde el título, Zoom nos invita a observar el mundo desde otra perspectiva, casi usando una lupa para engrandecer las cosas diminutas y prestarles mayor atención a ellas. Una prueba de ello es el texto Mosca, en el cual reflexiona sobre las actividades de este insecto y el porqué de su rutina eólica. Por ello, probablemente el título del libro tenga su origen en la sonoridad de la palabra zoom, que podríamos entenderlo como enfocarse en algo. De esta manera, Tania nos presta su cámara fotográfica y permite que usemos el zoom para observar la realidad de distinta manera a través de la lectura de sus textos. Asimismo, a lo largo de sus textos encontramos diversas alegorías al sentimiento del hombre, como en Los pozos humanos, el hombre roca y otros. Afortunadamente, nos presenta un estilo diferente en la narrativa del microrrelato, ya que no nos presenta el muy manoseado final sorpresivo, ni abierto que siempre pretenden dejar de consultar al lector. En los textos de Zoom, Tania apuesta por un final que nos invita a la relectura, ya que el desconcierto y asombro del lector se encuentra en las posteriores lecturas. Finalmente, considero necesario concluir con el comentario que aparece en la contraportada del libro y que creo resume brevemente todo el espíritu y universo que para mí significa Zoom. La minificción contemporánea exige a su minucioso, exhausto y laborioso miniaturista no solo la brevedad, la concisión y narratividad, sino también el ingenio y la originalidad. Con suprema habilidad, las minificciones de Zoom son ingeniosas y originales, pues nos permiten ingresar en el universo de lo fantástico y de la ciencia ficción como si abriéramos una o múltiples puertas hacia la realidad.
Afortunadamente podemos declarar que Tania Tiñala y Zoom apertura un nuevo camino en la minificción peruana actual. Buenas tardes. Para mí es una sorpresa, primero de llegar, encontrar una serie de amigos que ya conozco de ese tiempo. Segundo, la presentación sobre Tania. Aquí el amigo me visitaron el otro día en mi taller y yo creo que nos hemos de visto acá con muchas personas. Yo acabo de llegar de Francia y me encuentro un poco descolocado, pero sin embargo entro a este local y me doy cuenta que la cultura está llegando ya a nuestro pueblo. Quiere decir que estamos o bien impregnándonos un poco del pensamiento de la gente, de los hombres peruanos. Que el otro día estuve yo con Hugo Negra y me dijo que en la Biblioteca Nacional tenemos cientos de volúmenes que no se leen. ¿Qué hay que hacer, Alberto? Lo que habría que hacer es inventar lectores. Puesto la biblioteca es un sitio riquísimo de conocimientos, pero qué desgracia que se quede solamente en papel y no entra al meollo, quiere decir al espíritu de los hombres. En eso yo les doy un aplauso porque tenemos que llegar pues a construir una nación, y una nación se construye solamente dándole cultura, porque además lo único que quedará de este país será la cultura. Y bueno, yo espero que no pase pues como los poetas y los escritores antiguos. Antes había una oligarquía que tenía una cultura determinada para sus propios intereses. Luego había una joven literatura, ellos eran los revolucionarios. Sin embargo, faltaba un poco más, puesto que había un poco público que les escuchaba y que leía. Los libros es un privilegio en cualquier parte del mundo, pero hay países en los cuales el libro ya no es un privilegio, sino es una obligación de leer. Y nosotros los peruanos, por ejemplo, no hemos sentido y no tenemos, y además olvidamos una cosa importantísima. Hagamos hincapié en eso, que hay muy buenos escritores y muy buenos poetas, pero nadie los lee. Comencemos por... Cuando yo le digo a una chica que estudia segundo derecho, le pregunté si podía citarme 3 poetas peruanos. Segundo año de derecho y no sabía, me nombró simplemente a César Vallejo, que todo el mundo, hasta un niño en la escuela primaria, sabe que existió y que murió pobre y tuberculoso. Después de César Vallejo, ¿qué? ¿Sabe? Yo no sé. Entonces el otro día, conversando, decía, el año 1957, cuando yo estaba en el 8º año de mis estudios, porque yo tenía en un encuentro de serranos, yo soy cusqueño, yo pedí al gobierno peruano que por qué no se da un sueldo muy poco, ¿no?, para los poetas, a los poetas peruanos, puesto que los poetas peruanos se mueren de hambre. Martín Adán ha muerto pobre, alcoholizado. Gonzalo Rose ha muerto pobre, alcoholizado, drogado. César Calvo, alcoholizado, drogado. Washington Delgado, pobre, miserable. Romualdo Alejandro, nuestro gran poeta de izquierda, ha muerto en la pobreza total. ¿Por qué mueren estos poetas tan pobres, tan miserables? Porque nadie los lee. Ahora el único que vivía bien confortablemente era César Miró, que es un gran poeta también, pero era un hombre que tenía ya una determinada forma de vida y que eso era su manera de vivir. Ahora último, se nos ha muerto César Calvo y César, ¿cómo se llama nuestro Antonio Cisneros? Claro, se hizo de enemigos diciendo que es un poeta de derecha. Que sea de derecha o no, era un poeta que también tenía sus problemas al interior, porque no creamos que los ricos también viven felices.
están viviendo, luchando. Entonces yo veo, cuando llego siempre encuentro sorpresas. Me encuentro con él, han acabado de llegar al Alberto, acaban de llegar los árabes. Hoy, ¿por qué vienen? Seguramente vienen a comprar el Perú, porque esos de plata saben mucho más que nosotros. Tienen 2500 años de existencia ganando siempre dinero. No se dan cuenta, pues, que estos millonarios están subvencionando los equipos más caros del mundo. Subvencionan al Real Madrid, subvencionan al Barcelona, subvencionan al Saint-Germain de París, subvencionan al Marsella, subvencionan a los equipos ingleses, a los alemanes, el Bayern de Múnich. Todos están subvencionados por los árabes. Ahora los árabes se han cansado de invertir dinero en Europa y se vienen a América. ¿Para qué? Para invertir. ¿Y ustedes creen que se van a ir sin invertir? Pensemos en eso. Pensemos en que nosotros somos un país. Por ejemplo, yo digo, cuando voy al Cusco veo que todo se ha convertido en Chile. Se están comprando los chilenos y yo no soy enemigo de los chilenos, pero los chilenos nos han hecho una guerra. Ahora, cuando voy a Chile, veo que Chile no tiene nada. No tiene nada en su tierra. Es como Inglaterra. Inglaterra en su tierra tienen tiza. Se dan cuenta, abre un hueco y sale tiza. Aquí abrimos un hueco, sale oro, plata o antigüedades. Entonces, el peruano pues no sabe valorar lo que tenemos. Tenemos todo y eso es peligroso porque tenemos todo, no hacemos nada. ¿Y qué vamos a hacer? Leer. Cuando yo fui a Francia por primera vez, yo tenía mucho interés. Encontré lamentablemente a todos los peruanos que había un francés verdaderamente, como decía, que pateaba. Hay un peruano que está allá como 48 años y sigue diciendo hace 48 años, en vez de decir bonjour, dice bonjour, bonjour, bonjour. Entonces, ¿y por qué tienes tanto interés solo en aprender el francés? Porque yo quiero saber bien el francés para comunicar bien mis ideas y darles a los franceses. Porque yo no he ido a pedir limosna a Francia. Yo me doy cuenta que soy un hombre inteligente, cultivado y guapo, ¿no? Entonces, yo he ido a conquistar Europa, no para que me den una limosna, sino para llevarme una millonaria. Pero tal cosa tampoco hay. Entonces, hagamos pues que el Perú sea un país fuerte, grande, inteligente, porque es inteligente, y aprendamos pues que la generación que vendrá después tiene que tener esta gran propiedad de estar seguro de lo que es. Nosotros los peruanos no pedimos limosna a nadie, somos trabajadores, inteligentes y bellos, y hagamos por la belleza algo más, mucho más grande, y sobre todo por nuestra inteligencia. Dejémosle a ellos el ejemplo y la gran obra que somos capaces de hacerlo ahora. Bueno, yo podría seguir conversando, pero me van a disculpar que estoy un poco emocionado de ver que un restaurante en este momento se está presentando un libro. Gracias. Miembro de la Asociación de Escritores de Helsinki, de la Society of Children's Book Writers and Illustrators, de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción de Finlandia y de la Asociación Canadiense de Hispanistas, representante de REMES, de Red de Escritores en Español, y de la UE, Unión Hispanoamericana de Escritores en Finlandia. Ha sido finalista en la categoría de Poesía Breve, Concurso Internacional de Microficción Garzón Céspedes en el 2007, finalista en el quinto Concurso Internacional de Minicuentos Fantásticos, Minatura, en 2007. Obtuvo el primer premio en la categoría de Monólogo Teatral Hiperbreve del Concurso Internacional de Microficción Garzón Céspedes en el 2007. Ha publicado La ciudad de los Nictápolis y Cuentos de la princesa Maga. Con ustedes, Tania. Muchas gracias. Bueno, no he preparado yo tampoco nada, así que voy a pasar a leer lo más pronto posible, pero quería explicar un poco cómo nace este libro. En realidad, este libro son de las primeras cosas que yo he escrito. Algunas de los textos aquí datan de cuando yo tenía 14 años, o sea, bastante antiguo. Es más, cuando Beto me propone hacer un libro, yo le digo, sí, pero ¿sabes qué? Los textos son bien irregulares, porque claro, o sea, no es igual el texto que escribe una niña de 14 años a lo que escribe una mujer ya adulta, ¿no? Por todo lo que aprende, porque escribir es un oficio, entonces uno aprende con el tiempo también.
80 conozco a un editor para el cual trabajaba como traductora. Y yo de broma le muestro estos textos casi infantiles y me doy con la sorpresa de que él me dice que no está mal, pero que escriba otra cosa, porque nadie va a publicar textos así y si se publica nadie va a comprar el libro, porque nadie compra ese tipo de textos, ¿no? Entonces, bueno, le hice caso y comencé a escribir ciencia ficción y literatura fantástica, y me ha publicado Norma. Entonces, me da mucho gusto en realidad que este libro al final vea la luz, porque era un libro que yo pensé que jamás se iba a terminar publicando. O sea, ni siquiera se lo propuse a la editorial con la que siempre trabajo, porque dije, no me van a decir que no, ¿no? Pero yo pienso que también escribir es algo, es casi un impulso vital. Entonces, son textos que yo he seguido escribiendo, algunos los he escrito inclusive el año pasado, ¿no? Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, además cae en un buen momento que este libro se publique, porque ya no estoy escribiendo en realidad textos así tan personales. Estoy escribiendo microficciones más tipo, yo diría que esto más bien es como prosa poética, ¿no? Estoy escribiendo más microficciones tipo realmente cuento, cortos, menos intimistas, y a este tipo de prosa poética intimista ha sido reemplazado por algo que yo llamo letanías, ¿no? Estoy escribiendo una serie de letanías, así como, no digo que son poemas porque para mí no son poemas, no utilizo licencias poéticas, nada, la función comunicativa del lenguaje es muy importante en esas letanías y tiene la estructura de la letanía, muy largas y repetitivas, ¿no? Entonces esas cosas muy personales, esas opiniones personales que tengo han sido reemplazadas por estas letanías. Si también me atreví a comenzar a publicar esto es porque hay, como bien dijo Ronnie, un movimiento muy importante ahora de ficción. Me atreví a mandar algunos concursos y bueno, he ganado algunos premios, entonces como digo, es el buen momento para publicar. La otra vez un amigo me entrevistaba y yo le explicaba lo de las letanías y le decía que las letanías le estaba escribiendo como escribí estos textos más por impulso vital, por necesidad de hacerlo, que por pensar en que estoy escribiendo algo para ser publicado. Pero quién sabe, ¿no? Si de repente de aquí a unos años tengo suerte y las letanías se ponen también de moda, ¿no? Y se termina publicando igual ese libro. Pero en todo caso voy a pasar a leer. Creo que lo importante quizá es leer justamente uno de los primeros textos y que le da el nombre a todo el conjunto, Sum, que significa en latín yo soy, ¿no? Viene de la famosa frase de Descartes, ¿no? Cogito ergo sum, ¿no? Pienso, entonces significa que existo, ¿no? Sum. Y este texto para mí es muy importante porque es prácticamente mi arte poética, ¿no? O sea, el por qué escribo. Sum. He de crear un mundo para mí sola, donde no haya ni fealdad, ni belleza, ni color, ni sabor, ni sonido. Un mundo, simplemente, sin forma, sin penas ni alegrías, sin dolor ni placer, ni duro ni blando, que sea solo justo y seguro para los hijos que no he de tener. Me despojaré del sexo al ingresar y lo dejaré sin culpa, abandonado en el umbral, y nadie más entrará en él. Y nunca estaré sola, pues en mi mundo no existirá la soledad al no existir la compañía. Tampoco existirá la mentira porque no habrá verdad. No habrá día, ni noche, ni blanco, ni negro, ni sí señor, ni no señor. Usted tiene la razón, señor, ya lo llamaremos, vuelva usted mañana. Está despedido. Tengo hambre, mamá. Y no habrá pobreza, pues no habrá riqueza. No habrá razas, pues no habrá cuerpos. No habrá muerte, pues no habrá vida. No habrá arriba, porque no habrá abajo. No habrá malos, porque faltarán los buenos, y quizá nunca termine, porque quizá nunca empiece. He de crear un mundo para mí sola. ¿Me oyes? Y como digo, corresponde a mi arte poética, porque creo que es así. Creo que en un principio uno escribe
en realidad para uno mismo, porque como digo, es una necesidad vital, uno tiene que escribir, ¿no? Pero evidentemente que en el fondo uno espera que alguien lo escuche, ¿no? Que no se quede solamente ahí, sino que... Entonces aparentemente es un acto egoísta, pero es un acto egoísta que al final pide prácticamente por favor, no lo escucha. Luego voy a leer, está separado en 3 partes, bestiario, que son más bien como imágenes de ciertas personas importantes en mi vida, o que de alguna manera me han marcado. Voy a leer sobre todo los que han quedado finalistas en miniatura, pero voy a leer también uno para que vean, y luego voy a explicar, es el único texto que voy a explicar de dónde sale. La mayoría son cosas muy íntimas, muy personales, entonces prefiero no explicarlas, ¿no? Pero este sí puedo explicar y creo que es importante para que entiendan cómo de repente una anécdota muy simple se convierte, la metaforizo y la convierto en algo que es prosa poética. Se llama El caballo ardiente. El caballo ardiente regala su lengua a doncellas y brujas, entrega su savia aunque se sequen sus vetas y vaga sin rumbo buscando el sueño, pero el mundo gira y la arena cae desorbitando sus ojos. Aún recuerdo la ternura de su cuello. No pretendas cabalgarlo al verlo pasar, detén su marcha descarriada. No mires solo el pétalo de su piel o la luna de su cadera o el mármol de sus muslos. Mira la sal en sus mejillas, el grito en sus pupilas y el azul en su alma. Limpia la sangre de su camino, llévalo a descansar entre las amapolas. Dale de beber con tus manos el agua pura del olvido antes de que deje de ver las estrellas. Este texto está inspirado en un amigo francés que es quizá el hombre más bello que haya conocido en mi vida. Es un hombre guapísimo y él lo sabe y por supuesto tiene mucha suerte con las mujeres, porque todos lo saben. Yo lo vi una vez proponerse, ¿cómo le digo elegantemente? No se puede decir elegantemente, porque no es elegante. Levantarse a una ex reina de belleza, que además estaba casada, y lo hizo. La chica se fue con él, ¿no? Y bueno, cuando ya comencé, evidentemente que mi intención cuando yo me acerqué a él era la misma de todas las chicas, ¿no? Además yo considero que él es lo que yo llamo un buen amante. Para mí el buen amante es el que ama a todas las mujeres, ¿no? Entonces él tenía un dicho, él decía, hay 2 tipos de mujeres, limpiecitas y sucias, y a las sucias les das una lavadita y quedan como nuevas. Entonces él, ¿no? Sino que él decía, un buen amante es un hombre que es, porque cuenta la cantidad de mujeres que ha satisfecho. Entonces para él era eso. Pero ya conociéndolo como persona, me di cuenta que era una persona que estaba muy torturada. Era una persona, luego me enteré, me contó él mismo que había estado en rehabilitación por adicción a la heroína. Era un hombre casado que tenía muchos problemas con su esposa por ser mujeriego. Y le pesaba la belleza, ¿no? Me acuerdo que una vez me dijo de que él consideraba su belleza una maldición, ¿no? Que cuando él era niño, todo el mundo, durante toda su infancia había escuchado, este niño es tan lindo, tan hermoso, tan bello, que tiene que ser algo en la vida. Entonces había sentido de que nunca podía satisfacer lo que la gente esperaba de él, porque era tan bello que esperaban que sea un genio o una cosa así, ¿no? Entonces eso le pesaba. Y además tenía una autoestima tan baja que me di cuenta que realmente él se consideraba un objeto sexual, o sea que las mujeres se acercaban a él solo por eso y no era capaz de verlo de otra manera. Una de las últimas veces que lo vi justamente, estábamos conversando y comenzó evidentemente a coquetear conmigo, a lanzarme indirectas y me puso una mano sobre la pierna y yo ya conocía toda su historia, se estaba divorciando de su esposa. Yo conocía toda esa historia y me dio mucha pena, ¿no? Y yo le dije inclusive, ¿por qué crees que todas las mujeres se tienen que acercar a ti solo para acostarse contigo? ¿Por qué no crees que yo puedo estar contigo en este momento solo para conversar? Porque me interesas, porque eres mi amigo, porque me caes bien. O sea, me dio
mucha lástima, ¿no? Ver que él se consideraba solamente eso. Y yo pienso que si no fuera así, él me hubiera dicho, pucha, te la crees, ¿no? Solamente porque toco la pierna, pero no, a él le chocó mucho la actitud. Entonces yo me di cuenta que justamente una vez más estaba pensando, no, ella está hablando conmigo solamente porque quiere eso de mí y nada más, ¿no? Entonces, por eso es que he escrito ese texto sobre él, porque justamente yo veo que es un hombre que, yo supongo que con el camino de autodestrucción que llevaba ya su belleza debe haberse ido, ¿no? Y me da mucha pena eso, espero que no, espero que, como lo digo en este texto, haya encontrado a alguien que se tomó la molestia de... Sí, ok. Y lo del caballo ardiente, que claro, uno puede tomar una connotación erótica en el asunto, no, no es eso. Es que una vez hablando de horóscopos, él me dijo que era caballo de fuego. Y el caballo de fuego en el horóscopo chino es el caballo que más, el signo que más suerte tiene, pero que sin embargo se llama caballo de fuego porque destruye todo a su alrededor. O sea, tiene suerte para él, pero da mala suerte a los demás. Y él me dijo que él pensaba que eso era así. O sea, él pensaba que además destruía todo a su paso. Y de alguna manera me dijo que si quería divorciar era por eso, que no quería arrasar con su esposa y mucho menos con sus hijos, porque tenía dos hijos. ¿Lo veo de nuevo? Okay. Entonces, el caballo ardiente regala su lengua a doncellas y brujas, entrega su savia aunque se sequen sus vetas y vaga sin rumbo buscando el sueño. Pero el mundo gira y la arena cae desorbitando sus ojos. Aún recuerdo la ternura de su cuello. No pretendas cabalgarlo al verlo pasar, detén su marcha descarriada. No mires solo el pétalo de su piel o la luna de sus caderas o el mármol de sus músculos. Mira la sal en sus mejillas, el rico en sus pupilas y el azul en su alma. Limpia la sangre de su camino, llévalo a descansar entre las amapolas, dale de beber con tus manos el agua pura del olvido, antes de que deje de ver las estrellas. Entonces, todo tiene un significado en realidad, todos son, como digo, esta parte del estéreo, todos son personas que conozco y que de alguna manera me han marcado. Algunos son cosas tan íntimas que no las puedo, pero esto, por ejemplo, quería explicar cómo de una persona que conozco, de una anécdota simple, puede nacer un texto poético. Ahora voy a leer los dos finalistas de Minatura 2007. El primero es El Hombre Roca. El hombre roca vive solo en su isla, rodeado de carteras marroquíes, cadáveres de arpa, lámparas sin terminar y restos de galleta de coco. Lo protegen 4 sanguinarios perros calvos que desgarran hasta la sangre más fiera. Dicen que en un reino dividido había un principito que nunca llegó a ser personaje de cuento, pues su madre le mordió el corazón. Él, adolorido, cubrió su palpitar con rocas de odio e indiferencia. Buscó la isla más sucia y olvidada, se inventó recuerdos del pasado y decidió vivir sin cerrar los ojos. Alguna vez una ninfa se acercó a llorar entre sus brazos, solo encontró frío y las agudas aristas le causaron dolor. Ahora, el único ser que osa visitar sus costas es el león marino de las nieves, quien le ha contado a los delfines que todas las noches escucha el débil llanto de un niño. El segundo texto que quedó finalista en Minatura fue el Enkeli. Enkeli en finés quiere decir ángel. Cuando cansado de volar tantas veces hasta las puertas del abismo, el Enkeli cayó a los pies de la dama del eterno hielo, ella hacía mucho tiempo que había perdido la esperanza de ver reír a la luna de octubre. Él le imploró en silencio que cuidase de sus alas manchadas de afento, de sus lágrimas dulces y de la niña de sus entrañas, y le ofreció a cambio el trigo maduro, las fresas tiernas y el temor que escondía entre sus muslos. Ella le dijo: no me mires tan azul, tu luz hiere mi oscuridad. Y su corazón, que hasta ese entonces permaneciera callado, gimió de alegría. Y luego, derribando las columnas de su gruta, agregó: ven, cubriré tu desnudez, esperaré paciente a que florezcan tus dedos, lameré tus espinas y dejaré que el dolor de tus caderas descanse en mis cabellos, pues el desierto de mi pecho despertó ante tus dientes. Y desde ese día el Enkeli fue, poco a poco,
poco a poco. Para terminar con esta parte de bestiario, voy a leer los 3 últimos textos que he escrito justamente el año pasado. El primero se llama Jano, que bueno, hace referencia al dios griego de Jano, de que tiene 2 caras, pero también hace referencia a otra cosa, y es que la palabra escrita igual, pero pronunciado Jano en finés, significa sed. Te cosiste los párpados antes de encerrarte en aquel estrecho cuarto, y ella, impotente, debe observarte día a día dar tumbos sin jamás encontrar la salida. Te colgaste boca abajo del frágil hilo que tejiste con tus lágrimas, y a ella solo le queda rogar que tu absurdo balanceo no lo quiebre. Estás sordo a su palabra de ternura, estás ciego a su marcha bajo tus pies, mientras trata inútilmente de limpiar tu camino, y caes, y vuelves a caer, y no permites que ella lama tus heridas, te desangras sin que ella logre atravesar el cristal que has sembrado entre los dos, tanto amor y no poder calmar tu sed. El segundo texto es Paloma. Estos 3 textos son importantes porque ya no escribo, o sea, terminé con esto y ya no escribo esta clase de textos. Entonces, Paloma. Y la fiera pensó que nada resolvería pidiéndole perdón por todos los años de oscuro horror, por las plumas arrancadas, por las piedras en el cielo, por los gritos de zarpazos, por la garena atada a sus tiernas patas. Es muy tarde y quizá inútil. Jamás borraría sus errores. Y ya domesticada decidió que solo le quedaba limpiarle las alas, darle de comer en la cuenca de sus manos y morderse los labios si algún picotazo llegaba a su carne, arrancarse la piel para abrigarla por las noches, enseñarla a construir su nido, aunque para ello la fiera debiera utilizar sus cabellos y sus uñas, con la esperanza de que un día, pronto, cuando todas las heridas hubieran sanado, la vería volar, lejos, libre. Y el último texto es Lucero. No creas que te ignora porque no se sienta a tu lado, porque no entiende tu lengua, porque no vigila tus noches, porque no acompaña tus días, porque no canta tu canción. Es que no se siente digna de tu luz y se avergüenza de su sombra, y prefiere verte brillar de lejos, sonriendo al observar la ligera cinta de seda que, sin embargo, las une para siempre. La segunda parte se llama Vampiros, y voy a leer 2 textos de aquí. El primero, tengo que leerlo, es el que ganó el primer premio en la categoría de monólogo teatral hiperbreve en el concurso de microficción Francisco Garzón Céspedes. Y se llama, los vampiros para mí son textos de la soledad, que sabe lo dura que es la vida, y dónde está el padre. Y como su sexo está hambriento de caricias, y como tú pesas tanto pequeña, ella creerá. Y entrará a tu casa sonriendo, se tragará tu comida, cantará en tu ducha, te dirá cómo sentarte y cómo levantar el dedo meñique y tomar una taza de té, dormirá en tu cama con tu madre y te querrá comer. No saltará tu garganta para chuparte la sangre, te esperará en silencio, cuando no haya nadie a tu lado. Te propondrá coger las flores para dárselas a tu madre y te hablará del camino corto y del camino largo y de las caricias que ella, egoísta, solo guarda para sí. ¿No quieres probar? Pero tú eres más lisa y sabrás que algo encubre detrás de esa hilera de dientes afilados que fingen sonreír. No tengas miedo, pequeña. Tu madre no es sorda ni ciega. Ella te escuchará y verá lo que él quiere mantener en penumbras, porque el sexo no domina las entrañas, y lo arrancará de su corazón, escupirá todos sus besos, y verás que ella también tiene fauces y que sus uñas también son largas. No te asustes cuando veas lanzar sus restos a los perros de la calle para que acaben de devorarlo. Ella sabe lo que hace, porque algún día tú dejarás de ser pequeña y tendrás la responsabilidad de una vida bajo el brazo. Y entonces comprenderás que una madre puede ser la más sanguinaria de las fieras y que ella no le teme al lobo. Es el vampiro número 6, que creo para mí es el peor vampiro de todos porque es el depredador de él mismo. El texto se llama Dr. Jekyll Never Hides.
Todos amaban al pequeño Teo, todos. Pregúntale a quien quieras, todos te dirán que sus ojos te miraban con un azul tan puro que no podías evitar sentirte sucio, que era dulce y tibio como la primavera, que jamás pasaba ante alguien sin dedicarle una sonrisa, que sabía escuchar, de verdad, con el oído y el corazón. ¿Cuántos conoces que puedan hacerlo? Todos lo amaban. Cuando entraba a un cuarto, este se iluminaba suavemente, con una extraña luz melancólica que de inmediato le hacía sentir confortable. Su risa atraía a las abejas. Nunca tocó a nadie. Nunca tocó a alguien. Acariciaba, casi sin que te dieras cuenta. Era brillante y sus palabras, jamás inútiles, te hacían olvidar los problemas. Todos amaban al pequeño T, a excepción del mismo pequeño T. Él se encontraba feo, aburrido, estúpido, deforme, monstruoso. Nada de lo que le sucedió en la vida lo convenció de lo contrario. Ni la paloma cantando a su alrededor, ni la estrella que alumbraba su camino, ni las rosas que florecían a sus pasos, ni aquel gato fiel que lo seguía a donde fuera. Nada lo convencía de lo contrario. A sus ojos el dinero se convertía en ceniza, las joyas le pesaban, la más hermosa mansión se le antojaba un mausoleo. Él se encontraba horrible, insignificante, despreciable, bueno para nada. Todos lo amaban excepto su peor enemigo, ese gusano que le roía las entrañas, que le murmuraba aberrantes mentiras al oído, que le decía que no se engañe, que nadie lo quería, que todos le mentían, que no merecía vivir. Sí, todos lo amaban excepto su peor enemigo, él mismo. Y luego tengo, la última parte es historias. De historias voy a leer uno que quedó finalista en un concurso también, en el concurso La Lectora Impaciente, que curiosamente es una de las primeras historias que escribí. Y que nació como un ejercicio, en realidad. Me acuerdo que era un ejercicio de ver imágenes y escribir una historia con respecto a esa imagen, ¿no? Entonces, la parte de historias quizás justamente la menos personal que tengo, ¿no? Creo que Vampiros y Bestiarios son textos más personales. Entonces el texto se llama Las últimas horas de soledad. Te miras al espejo y tratas de encontrar la belleza escondida en tus ojos tristes, en tu sonrisa ausente, en ese rostro anónimo que se refleja. Te contemplas, recuerdas el grito de frustración de tu madre ante sus vanos intentos por convertirte en una señorita elegante y piensas, ¿qué vio él en ti? Él y su sonrisa al viento, hablándote del color del canto de las aves y del sabor del arcoíris. ¿Qué pudo ver en ti que bien podrías llamarte soledad? Cuando ya te habías resignado a la triste existencia de vivir sola acompañada, a dormir con cadáveres, sin derramar ni una lágrima, ahogando los gemidos, llegó él. Recogió los retazos de tus sueños y los cosió a tu falda, te enseñó a caminar sin temor a volver a caer y susurró te necesito. Empezaron a construirse un mundo con sonidos, sabores y colores desconocidos hasta entonces para ti. Y te alejaste cada vez más de los cadáveres. Todas las mañanas crecía una invisible brecha entre tú y tus padres. Por eso estás decidida. Sabes que ellos no lo entenderían. Como siempre, todo se limitaría a los eternos reproches sobre lo desconsiderada que eres al abandonarnos a tu suerte, a pesar de haberte dedicado todo, de haberse roto el lomo para que tuvieras lo mejor. Cría cuervos y te sacarán los ojos. La última vez que lo escuchaste fue porque querías estudiar, ya no importa. Coges una pequeña maleta que huele a vida nueva y guardas las pocas cosas que consideras propias. Una foto, una rosa seca, un vestido floreado, unos zapatos de terciopelo, un peine de carey. Tu mundo se reduce a una pequeña maleta. Recorres lentamente cada rincón de tu cuarto para conservarlo por más tiempo. Es tan difícil dejar una vida aunque esta duela como una espina que se incrusta en las encías. Sales y luego de esconder la maleta al lado de la puerta te enfrentas a ellos. Voy a comprar. ¿No quieren que les traiga algo? En esa frase va todo el amor que aún les guardas, pero ellos no lo entienden. Y él lee el periódico sin una palabra y ella teje una media, sin una mirada.
y solo faltas tú en el cuadro, frente al televisor durante horas y horas para siempre. Miras el reloj para que no vean la lágrima que tímidamente rueda por tu mejilla. Es tarde, demasiado tarde, dices, pero no te refieres a la hora. Sales a la calle y el sol lame suavemente tu piel. Sabes muy bien que tu vida no será fácil, pero te sientes fuerte, pues sabes que ya no estás sola. Tu nombre podría ser ahora Esperanza. Yo creo que este texto está bastante crudo, es parte de, además, la conclusión. Y de esta parte, para terminar, para que vean justamente la evolución, voy a leer un texto que creé, entre comillas, a pedido. Ahora participo en muchos grupos de producción, participo justamente en esta miniatura, mucho que tiene una revista, y participo en los blogs del grupo Helicornio, ¿no? Entonces a veces ponen temas, y como ahora están de moda los zombies, uno de los temas era zombies, y yo detesto lo que se pone de moda. Entonces este es el único texto de zombies que he escrito y va a ser el único que voy a escribir en mi vida. Se llama Los cadáveres exquisitos y entre paréntesis dice una de zombies. Y tiene como epígrafe justamente el primer cadáver exquisito que se escribió en la historia por el grupo surrealista en 1960, que dice Le cadavre exquis boiront le vin nouveau. Los cadáveres exquisitos beberán el vino nuevo. Regla número 1: caminar retorciéndose y murmurando cerebro, cerebro. Regla número 2: alejarse lo más posible de los guardias armados con sables. Sobre todo, no perder la cabeza. Regla número 3: esperar a que todos hayan huido para gozar del pastel. Mientras disfrutaban del champán francés y se embotaban con el caviar de beluga, Marie, el caviar se te sale por el corte de la garganta, por favor, un poco más de compostura. ¡Qué barbaridad! Alphonse se preguntaba, ¿dónde habría nacido la estúpida idea de que ellos se alimentaban con los cerebros de los vivos? ¡Qué asco! Y para terminar, bueno, justamente para que vean también, solamente como evolución, como digo, los poemas, voy a leer uno y luego voy a terminar con uno más. Y luego les voy a decir de dónde nace esto, ¿no? Esto es un poema también de adolescencia. Yo creo que si en mi época hubieran habido los emos, yo hubiera caído perfectamente en la definición. Quizá no por la manera de vestirme, pero por la actitud. Entonces, este poema es: lloro el cuerpo marcado, lloro los ojos blancos que vieron lo negro, lloro las manos que muestran las uñas, lloro el odio encerrado en el armario, lloro el pan que no llega a la boca, lloro el viejo olvido en el cuarto, lloro las ventas de las curvas leves, lloro la palma que pide y la palma en el bolsillo, y también me lloro a mí mismo. Esto es un texto que nació después de leer I Sing the Electric Body de Walt Whitman. Yo dije, wow, después de todo lo que le pasó al tipo, ¿cómo era capaz de escribir algo tan bonito? Pero a mí no me nacía. Sin embargo, justamente uno crece, madura y ve las cosas de otra manera. Y por eso escribí este poema que tiene una X. Es poema, en realidad era el poema 10 porque era el 10º poema, pero se darán cuenta que solo hay 8 porque los demás o se convirtieron en epígrafe para los textos de prosa poética, o se convirtieron en prosa poética porque como poemas no pegaban bien. Entonces, pero el poema le guardé la X porque creo que justamente marca como que, o sea, el final, ¿no? Con todos, primero quiero agradecer su presencia y también quiero agradecer a Tania Tinjala por haber apostado por Micrópolis. Cuando empezamos este proyecto con Ronnie, yo le había hecho la consulta a Ronnie de que me gustaba la idea de publicar a Tania Tinjala. Yo había leído uno de sus textos en la revista Plisosaurio y después, buscando en el internet en su página personal, leí las metaficciones de vampiros. Personalmente esos textos a mí me atraen mucho y me llamaron la atención, pero en el fondo de los textos, entre líneas, pude
entender que era algo muy personal para ella el libro Zoom. Y eso también me llamó mucho la atención por los textos muy propios, y decidí hacer la consulta. Y bueno, Tania generosamente nos dio luz verde para hacer la publicación. Y Tania siempre, quizás cuando hemos conversado, cuando la he escuchado, ella es muy humilde, pero en realidad es una gran escritora fantástica. Y la conoce mucho en el extranjero. Justamente ahora mencionaba a Sergio Bell-Gaut-Harman, y con Sergio tengo una amistad y conversamos bastante, y justamente me había mencionado a Tania, me había mencionado que le gustaban mucho sus textos. Pero no solamente pasaba esto mismo con Sergio, con Pepe Donaire también me mencionó lo mismo. Y de verdad que nosotros teníamos esta propuesta de publicar Zoom, que realmente conozcan a Tania Tinjala. Curiosamente, muchos escritores peruanos y lectores también pensaban que Tania era extranjera, que no era peruana, ¿no? Y no es así. Tenemos el orgullo de tener una escritora peruana que para nosotros, aparte de tenerla en nuestro catálogo, es la primera escritora mujer que estamos publicando y que estamos cerrando este año con 10 libros publicados. Yo la verdad que estoy muy contento por el libro Zoom. Les recomiendo a ustedes que lean la sección Bestiario y Vampiros. Son muy buenos los textos, y esperamos que sigamos trabajando con Tania y quizás producir un próximo libro. También no quiero dejar de agradecer al maestro Alberto Quintanilla, que es un gran maestro de la pintura, galardonado en Francia, en Italia, donde hace poco conversando tenía la suerte de hablar de Picasso, ¿no? Y es increíble, ¿no? Así nomás una persona no tiene ese lujo de conocer a Picasso. Y justamente él nos cedió la portada, que se llama Los Amiguitos. Y curiosamente, cuando me mostró su brochure donde estaban todas sus pinturas, calza perfectamente con lo que es la microficción. Son pinturas que tranquilamente se amoldan a estos tipos de textos. Entonces yo de verdad también quiero agradecerle al maestro por su tiempo, y también quiero darles una noticia. Este libro va a tener una edición especial el próximo año. Este libro va a ser totalmente ilustrado por el maestro Alberto Quintanilla. Entonces se espera una edición especial en enero y febrero, posiblemente, con los dibujos del maestro. Antes que viaje a Francia, él nos va a entregar el arte para hacer la publicación, y eso también quiero agradecerle personalmente. También quiero agradecer a Ronnie Vázquez. Él es el editor de la editorial Micrópolis. Él también pertenece a la revista internacional Microcuentista, una de las mejores revistas virtuales de microficción en Perú, y también tenemos el orgullo de que un peruano integre ese comité, y es el primer peruano que integra un comité de minificción a nivel internacional. Y eso también, dentro de nuestro equipo de trabajo, nos llena de orgullo, porque siendo él el editor, es también una garantía para que el libro se trabaje con toda la seriedad del caso. Entonces yo de verdad quiero agradecerle su tiempo, su paciencia a ustedes, y quiero pedirles un fuerte aplauso para esta gran escritora Tania Tinjala.